En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por San Alfonso María de Ligorio, es: la oración es necesaria para nuestra salvación. Uno de los errores del pelagianismo era la afirmación de que la oración no es necesaria para la salvación. Pelagio, el impío autor de esa herejía, decía que el hombre solo se condena por ser negligente en el conocimiento de las verdades que es necesario saber para la vida eterna. ¡Qué asombroso!, dijo San Agustín. Pelagio discutía sobre todo, menos cómo orar, aunque, como sostenía y enseñaba el santo, la oración es el único medio de adquirir la ciencia de los santos, según el texto de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos la da copiosamente y le será otorgada. Las Escrituras son suficientemente claras al señalar cuán necesario es orar, si queremos salvarnos. Debemos orar siempre y no desfallecer. Velad y orad para no caer en tentación. Pedid y se os dará. Las palabras debemos, orad, pedid, según el consenso general de los teólogos, imponen el precepto y denotan la necesidad de la oración. El impío Wycliffe decía que estos textos deben entenderse, no precisamente de la oración, sino sólo de la necesidad de las buenas obras, pues en su criterio la oración era sólo el bien hacer, pero este era su error, que fue expresamente condenado por la Iglesia. De ahí que Leonardo Lesio escribiera que es una herejía negar que la oración sea necesaria para la salvación de los adultos, pues evidentemente se desprende de la Escritura que la oración es el medio, sin el cual no podemos obtener la ayuda necesaria para la salvación. La razón de esto es evidente. Sin la ayuda de la gracia de Dios no podemos hacer nada bueno. Dice en el Evangelio: sin mí no podéis hacer nada. San Agustín observa en este pasaje que el Señor no dijo: sin mí no podéis terminar nada, sino: sin mí no podéis hacer nada, dándonos a entender que sin la gracia no podemos ni siquiera comenzar a hacer algo bueno. Más aún, San Pablo escribe que por nosotros mismos ni siquiera podemos tener el deseo de hacer el bien.
No es que nos bastemos a nosotros mismos para pensar algo, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Si ni siquiera podemos pensar algo bueno, mucho menos podemos desearlo. Lo mismo se enseña en muchos otros pasajes de la Escritura: Dios obra todas las cosas en nosotros. Haré que andéis en la senda de mis mandamientos y guardéis mis leyes y los pongáis por obra. De modo que, como dice San León I, el hombre no hace nada bueno, sino aquello que Dios, por su gracia, le capacita para hacer, y por eso dice el Concilio de Trento: si alguien afirmare que sin la previniente inspiración del Espíritu Santo, y su asistencia, el hombre puede creer, esperar, amar o arrepentirse, como es debido, para obtener la gracia de la justificación, el autor del Opus Imperfectum dice que Dios ha dado a unos animales rapidez, a otros garras, a otros alas para la conservación de su vida, pero ha formado de tal modo al hombre, que Dios mismo es su única fortaleza. De modo que el hombre es completamente incapaz de procurarse su propia seguridad, puesto que Dios ha querido que todo lo que tenga o pueda tener provenga enteramente del auxilio de su gracia. Pero esta gracia no es dada en la providencia ordinaria de Dios, excepto a aquellos que oran por ella, de acuerdo con el célebre dicho de Genadio: creemos que nadie desea llegar a la salvación, excepto por el llamado de Dios, que nadie camina hacia ella, excepto por la ayuda de Dios, que nadie merece esta ayuda, a menos que ore. De estas dos premisas, por una parte, que nada podemos hacer sin el auxilio de la gracia, y por otra, que este auxilio solo es dado ordinariamente por Dios al hombre que ora, ¿quién no ve que se sigue la consecuencia de que la oración nos es absolutamente necesaria para la salvación? Y aunque las primeras gracias que nos vienen sin ninguna cooperación por nuestra parte, como la llamada a la fe o a la penitencia, son, como dice San Agustín, concedidas por Dios incluso a los que no rezan, sin embargo, el santo considera cierto que las demás gracias, y especialmente la gracia de la perseverancia, no son concedidas sino en respuesta a la oración. Dios nos concede algunas cosas, como el principio de la fe, aunque no recemos. Otras cosas, como la perseverancia, solo las ha concedido a los que oran. De ahí que la generalidad de los teólogos, siguiendo a San Basilio, San Crisóstomo, Clemente de Alejandría, San Agustín y otros padres, enseñen que la oración es necesaria a los adultos, no solo por la obligación del precepto, como ellos dicen, sino porque es necesaria como medio de salvación. Es decir, en el curso ordinario de la providencia, es imposible que un cristiano se salve sin encomendarse a Dios y pedir las gracias necesarias para la salvación. Santo Tomás enseña lo mismo: después del bautismo, la oración continua es necesaria al hombre, para que pueda entrar en el cielo, porque aunque por el bautismo nuestros pecados son borrados, todavía queda la inclinación desordenada al pecado en las entrañas del alma, y que por fuera el mundo y el demonio nos persiguen a todas horas. La razón, pues, que nos hace estar seguros de la necesidad de la oración es brevemente esta: para salvarnos debemos luchar y vencer. Si uno lucha como atleta, no es coronado si no lucha conforme a ley. Pero sin la asistencia divina no podemos resistir el poder de tantos y tan poderosos enemigos. Ahora bien, esta asistencia solo se concede a la oración, por tanto, sin oración no hay salvación. Además, que la oración es el único medio ordinario para recibir los dones divinos, lo prueba más claramente Santo Tomás en otro lugar, donde dice que cualesquiera que sean las gracias que Dios ha determinado desde toda la eternidad concedernos, solo nos las concederá si oramos por ellas. San Gregorio dice lo mismo: el hombre por la oración merece recibir lo que Dios desde toda la eternidad había determinado darle. No es, dice Santo Tomás, que la oración sea necesaria para que Dios conozca nuestras necesidades, sino para que conozcamos la necesidad de recurrir a Dios para obtener la ayuda necesaria para nuestra salvación, y le reconozcamos así como autor de todo nuestro bien. Así como es ley de Dios que nos proveamos de pan sembrando maíz, y de vino plantando viñas, así también ha ordenado que recibamos las gracias necesarias para la salvación por medio de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. En una palabra, no somos más que mendigos,
que no tenemos más que lo que Dios nos da como limosna, pero yo soy mendigo y pobre. El Señor, dice San Agustín, desea y quiere derramar sus gracias sobre nosotros, pero no las da sino a quien ora. Dios quiere dar, pero solo da al que pide. Esto se declara en las palabras, buscad y se os dará. De donde se sigue, dice Santa Teresa, que el que no busca, no recibe. Como el agua es necesaria para la vida de las plantas, para evitar que se sequen, así, dice San Crisóstomo, la oración es necesaria para nuestra salvación. O, como dice en otro lugar, la oración vivifica el alma, como el alma vivifica el cuerpo. Como el cuerpo sin el alma no puede vivir, así el alma sin la oración está muerta y emite un olor desagradable. Emplea estas palabras, porque el hombre que omite encomendarse a Dios, enseguida comienza a contaminarse de pecados. La oración también se llama el alimento del alma, porque el cuerpo no puede mantenerse sin alimento, ni el alma, dice San Agustín, puede mantenerse viva sin oración, como la carne se nutre del alimento, así el hombre se mantiene con las oraciones. Todas estas comparaciones empleadas por los santos padres tienen por objeto enseñar la absoluta necesidad de la oración para la salvación de todos. Oración final. Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. También puedes encontrarnos como @lafecristiana en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.